Muy buenos días, un programa más de Entremos en Detalles por Agape Televisión, Canal 18. El día de hoy se encuentra con nosotros en el estudio un invitadazo, señor Rubén Valles Mata. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Celebrando el Día del Locutor, el día 13 estuvimos por ahí celebrando el Día del Locutor. 14. Perdón, el día 14 se celebró el Día del Locutor, un locutor de aquí de Ciudad Delicias con más de 30 años trabajando. Pues eso de trabajando, pues no, pero sí en el medio. ¿Cómo podría usted definir la libertad de expresión en el medio de lo que es el radio? Sí. Perdón. Sí, tiene alguna relación precisamente con los locutores y también esto influye con las personas que están tras el micrófono y no precisamente en un noticiero. Bueno, el Día del Locutor es para el cabinero, así se concibió inicialmente. Y para quienes ejercen el periodismo, sea por la vía escrita, visual o hablada, es el Día de la Libertad de Expresión. El cabinero es para mí la parte más difícil de la radio, porque el cabinero es con su propia imaginación, es con su propio esfuerzo, tener que hacer clic con la gente de la sociedad del radioescucha para motivarlo, para enterarlo, para todo. Y el locutor de noticieros ya tiene que ser periodistas. Antes los locutores hacían los noticieros. Ya hace mucho tiempo de que para los noticieros de radio contratan ya a gente de medios, gente de prensa que se va a los medios. Las libertades de la radio, curiosamente, es la más libre y es la más acotada. Es la más libre ¿por qué? Porque no hay la libertad de libre empresa, por tratarse de una concesión sujeta a normas y leyes establecidas por un gobierno, so pena de cancelar la concesión. Y es la más libre porque en la espontaneidad y con las redes sociales, el teléfono abierto, etcétera, etcétera, es la inmediatez la que nos da nuestro principal ingrediente. Es decir, el radio puede competir mucho en periodismo de oportunidad, pero al momento de entrar en periodismo de crítica, el radio tiene muchas limitaciones. Último caso, MBS. ¿Qué salió a luz? Pues el batidero que Joaquín Vargas hacía negociando con Felipe Calderón, concesiones para su empresa a cambio de dar la cabeza o someter el criterio editorial de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui se resiste, después le contestan. Total, de que ahí se ve que el gobierno no soporta el que esté, no soporta la tentación de someter a los medios, y los medios no soportan la tentación de negociar con el gobierno por las concesiones, por la publicidad y por el poder que les puedan dar. Entonces, es algo sui generis la radio, y sí me queda claro que la radio, según los estudios sociológicos y de perfil que se han hecho, nos indican que a mayor ignorancia, mayor influencia y poder del radio. Aparte de que el radio es el que llega a más gente, sigue siendo hoy por hoy el medio que llega a más personas, porque llega hasta lo más profundo de tierras que... No crea ya, ¿no? Porque la radio es de, ahorita que 50,000 watts las FM, no le cubren más que un pedazo de terreno de la región. Uh-huh. En cambio, un canal de televisión abierto le cubre todo el país. O sea, hay sus bemoles en todo. Así es. Rubén, del 2000 para acá, tu opinión, ¿hay más libertad de expresión? ¿Es la misma? ¿Qué pasó ahí? Está aferrado, Nachillo, abogado. Sí, sigue. Está aferrado. ¿Se sintió Habíamos el dicho cambio que no, o pero se bueno, sintió el vamos a cambio? entrar. Está aferrado a que no te crean así. O sea, pero esa es la idea de que con los gobiernos panistas llega la libertad de expresión. No, esa es la peor ofensa para muchos compañeros, Sí. que en defensa de la libertad de expresión y de sus criterios han dejado la vida por no someterse a los arbitrios del gobierno. Mira, la etapa del periodismo en México, el periodismo virreinal, que era básicamente unos manuscritos que circulaban entre los principales del pueblo.
el periodismo de la Reforma, que los reformistas de la primera Reforma o de la primera Constitución del 17, en lugar de litigar los asuntos los diputados en el Congreso, los litigaban en los medios. Por eso, a partir de ahí, y rememorando a Inglaterra, que es donde surge el cuarto poder, en un sistema republicano existe un equilibrio, contrapesos en el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero a la prensa le pusieron el cuarto poder porque influía en esos medios. Luego viene el periodismo del porfiriato, dictatorial, sometido, etcétera, etcétera. Viene el periodismo industrializado que llega con don Porfirio, con el Sol de México. Luego viene el periodismo post-revolucionario, con las hazañas históricas que ya conocemos, de Belisario Domínguez, etcétera, etcétera. De ahí nos vamos hasta el 68, cuando surge una nueva corriente del periodismo, entre ellos, fíjense, Jorge Castañeda, ¿quién iba a decir que ese pedante iba a terminar entregado al gobierno porque lo invitaron a trabajar en la burocracia? Pero hubo una corriente en ese entonces en el que despiertan muchas voces, Manuel Buendía, Julio Scherer, Carlos Marín, etcétera, etcétera, y que se resisten a atender los arbitrios del gobierno, que inclusive llegan a cerrar el periódico Excelsior con Julio Scherer de manera arbitraria y abrupta, y entonces surge el periódico Proceso. Ahí empiezan las libertades. Pero la mayor apertura, no que concede el gobierno, sino que conquista. Fíjate bien, cómo en todas estas etapas, el gobierno no es el autor de la concesión de la libertad, es el comunicador el que la ha estado conquistando. ¿Sí? Entonces, con Salinas es donde se viene un despertar del periodismo tremendo, y las caricaturas donde le ponían orejón, narizón, lo ponían como palo de gallinero. A pesar de que Salinas fue muy astuto y muy sagaz, una de sus grandes astucias fue dejar esas expresiones e irlas apagando y controlando poco a poco, y ese sexenio donde más muertos periodistas hubo, no recuerdo cuántos, ya rebasado en el actual sexenio, pero no muertos de Estado. Hoy son muertos por la crisis de inseguridad que existe. Pero te marco estas etapas del periodismo porque no predigo el futuro, pero conozco la historia. Claro. No. Fox lo que hizo fue convertir la figura presidencial en un producto de mercadotecnia, que lo mismo el caricaturista, el cómico, desfiguró totalmente la institucionalidad de un presidente. Y con Calderón, pues ya no hay la libertad que hubo con Fox, ¿eh? Y ahí está el asunto, el caso MBS. Claro. MBS ofreció la cabeza de Carmen Aristegui, pero el gobierno se la pidió. Después, ambos, no, yo nunca la ofrecí, no, yo nunca la pedí. Pero el caso de MBS es un retrato fiel, claro, exacto, de la relación medios y gobierno. En el gobierno de Delicias, Ñoquis, Saucillo, en el gobierno de Chihuahua, Guanajuato, en el gobierno de México. No, nunca nos concedieron las libertades. Las libertades las hemos conquistado algunos que, pese a consecuencias laborales y personales, sobrevivimos a esta andanada. No, que le siga Rubén, me encanta. ¿Qué más dices, no? ¿Qué puedes decir ante una persona que ha vivido tanto el periodismo, en este caso como parte de la radio, una instancia que sabemos cómo penetra en la sociedad, cómo genera opinión, todos los comentarios que se hacen, ¿no? Yo creo que yo me iría más bien hacia a preguntarte, Rubén, ¿qué problemas has enfrentado en este transcurso? ¿Qué es lo que te ha dejado el estar en la radio, el estar como medio, como periodista que eres? ¿Qué nos puedes opinar sobre eso? Ahora
permíteme nada más un momento. Siempre estoy de aquel lado, ¿eh? Como parte de mi vida. Colega. De mi vida profesional. No Ahora abogado. estamos de este lado. Ahora estamos de este lado, a ver, para que vean lo que se siente. La técnica del entrevistador entrevistado. Muy padre. La radio. ¿Qué me ha dejado la radio? La radio es adictiva. La radio es adictiva. Yo inicio el 14 de marzo de 1980, cuando mi papá, don Pedro Valles Urueta, en paz descanse, no termino mi carrera de maestro normalista. Y le digo, papá, yo quiero estar en la radio. Pues yo tengo un amigo en Camargo, Javier Padilla Cruz, en la XOH, que estaba casado con una hija de don Rufino de la Sierra, de ahí de Saucillo, que era boticario, y me llevó con él. Y entonces entré a un programa los domingos que se llamaba Proyección Estudiantil, pero no me satisfizo, eran unas cabinas antiguas, una manera de comunicación muy antigua, y regresé con mi papá y papá, pues no puedo. Entonces yo tenía 17 años, me dice, oye, ¿a dónde quieres ir? No, le digo, pues con Fidel Díaz Leiva, me gusta mucho como él está en la radio. Pues me llevaron con el gerente de la XCJK, don Abraham Juarico López, y le llamó mucho la atención al señor Juarico que yo fuera con mi papá. Nunca había ido alguien a Pitágoras con su papá, y por eso me dio entrada. Se dieron unas circunstancias ahí medio extrañas en las que hubo diferencias entre la gerencia y unos gargantones de la comunicación que eran en ese entonces. Fidel Díaz renuncia para irse a las cajas populares, lo sustituye la Ráfaga Portillo. Ráfaga Portillo estaba en comunicación social con don Lencho Treviño Santos y en el noticiero de la XCJK. Yo ya estaba para ese entonces, finales del 80, como cobrador y misceláneo de la XCJK. Yo era el cobrador, era cobrador y era misceláneo, o sea, era el que hacía el aseo de las estaciones, era el que hacía los mandados y era el que cobraba. Y en mis tiempos extras me metía a la cabina a aprender y empezaba a reportear. Se va Fidel Díaz, llega Ráfaga Portillo, siendo jefe de comunicación social y muy al estilo de la Ráfaga Portillo, quienes lo conocen me van a dar la razón. Le pone una felpa a don Lencho, lo pone como palo de gallinero. Hijo, tremendo. Total, Ráfaga hasta pierde la ciudad, se va a Ojinaga. Y entra temporalmente Efraín Payán Meléndez a los noticieros de JK, que eran de 8 a 8:15. Y Chuy Jiménez a la 1:30 con deportes. Bueno, pues Efraín por alguna circunstancia no duró, no se halló. Y ya estaba mi amigo Chuy López ahí, pero alguna diferencia tenía con el señor Juarico. Me dice, Rubén, ¿puede hacerse cargo de los noticieros? Le digo, ¿yo? ¿Yo? ¿Sí, usted? Por una coyuntura. No tenía quien lo hiciera. Me metí. Pues fui titular hasta 1986, casi 87, en la que curiosamente Radiorama me invita que sea el gerente de una estación que recién acababan de adquirir, que se llamaba XCOH. Ahí, entonces... ¿Cuántos años tenías cuando te ofrecen la gerencia? 23. Muy joven. 23, 24 años. Chaval. Hace poco. Sí, no, apenitas. A partir de ahí, ¿qué me deja? Fíjate, me precio de poder contarles la historia política del municipio. Yo tengo versiones de varias gente de 1980 donde don Lencho Treviño no ganó la elección, la perdió por unos cuantos votos. Y un grupo de delicienses, que no quiero decir su nombre porque después fueron muy priistas, y era una escisión siguen del PRI. siendo algunos todavía. Siguen siendo. Todavía. Hubo una escisión del PRI, y esas versiones me las dieron ellos mismos. Fueron a gobernación en México. Y entonces J. Refugio Mar de la Rosa, que era secretario general de la CTM en el estado, un hombre muy recio, muy fuerte, el Chino Mar, estaba aferrado a que le reconocieran un triunfo a Primitivo Campos, dirigente local de la CTM en Camargo, que visiblemente había sido derrotado por Carlos Aguilar Camargo. Y se hizo ese enroque. Más otro, del doctor Turati, en Chihuahua después, eso ya fue en una elección federal.
Así, ese, te puedo comentar ese. En 1983 te puedo comentar cuando nombran a mi profe, al San Profe, a quien le mando un beso muy cariñoso. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho, lo admiro mucho. Lo nombran candidato del PRI y sucede lo mismo que en el 80. Hay una rebelión encabezada por Lacho González de las Casas, Luis Fernando Sevilla, Patricia Terrazas, Ricardo Ramírez y otro grupo de gente. Y se van del PRI. El doctor Miguel Baeza Meléndez era director del ISSSTE y del Hospital Regional, ya era, en ese entonces, el candidato del PAN. No había protestado, pero ya lo habían nombrado. Y yo recuerdo, en mi noticiero de las 2 de la tarde, el doctor Miguel Baeza Meléndez me habló. Él me habló de la clínica del ISSSTE, porque me lo pasó la secretaria, y dice: Rubén, hablo para comunicarle a la gente que he declinado la posibilidad de he declinado a ser candidato del PAN a la presidencia municipal. Hemos platicado en familia, mi hermano y yo, el tema, y hemos decidido que yo me haga a un lado porque queremos impulsar la carrera de él. 2 años después, Fernando Baeza viene candidato a diputado, 85-86 viene candidato a gobernador del estado. Así es. Y entonces, un domingo por la mañana, en un saloncito de áreas automotriz, en la calle Segunda, a las 11 de la mañana se reúnen y ahí protesta Lacho como candidato del PAN a la presidencia municipal. Lacho era el representante de la pequeña propiedad en aquel PRI corporativista, CTM, CNOP, CNC, CCI, etcétera. Que ya ha cambiado mucho, Ya no hay eso. Entonces, ¿qué me pasa en todo este tiempo? Que te puedo contar la historia esta, que te puedo contar el verano caliente del 86, que te puedo contar el verano caliente del 86 lo cubrí para Imevisión en México. Recuerdo que vino Oscar Cadena y Ángel Trinidad Ferreira. Oh, decepción, tan más grande, los veía como ídolos. Nos juntaron en la ciudad de Chihuahua, ellos a todos los que íbamos a hacer la cobertura de esa elección de Imevisión y que le íbamos a hacer a través de otro noticiero que en ese entonces hacía yo también, que se llamaba Chihuahua al Instante, con don Ernesto Salayandía García. Íbamos a hacer ese noticiero. Te hablo de que yo estaba aquí en Delicias, te hablo que Juan Durán estaba en Casas Grandes, te hablo de que el papá de Karina Velázquez, Rafael Velázquez Soto, y el profe Guadalupe García Alvidres estaban en Parral. Te puedo mencionar a cada uno de los que estábamos en todo el estado. Fito Chávez, fíjate, que era que Delicias estaba en Cuauhtémoc. Nos juntaron en una reunión y nos dijeron lo que debíamos de decir y lo que no debíamos decir en la cobertura. Y yo me salí de la reunión. Y se salió conmigo Gabriel Villanueva Jurado, de Ciudad Juárez, que fue aquel que puso: son las 7 de la mañana con 4 baches y 5 minutos. Son las 6 de la mañana con 4 baches y 5 lámparas encendidas y una patrulla que no sirve. Ese rebelde. Nos salimos de ahí. Y así te puedo comentar infinidad, toda una trayectoria, ¿no? de memoria. ¿Cómo es lo mágico de la radio, ¿no? Cómo al escucharte se va uno imaginando en ese momento, cómo van metiendo, ¿no? al radio escucha en esa magia de poder imaginarte lo que estás escuchando, ¿no? Y es que también esas 2 décadas que estamos hablando, 80s, 90s, fueron bastante significativas, ¿no? En el país, localmente y en el país. ¿No es así, Rubén? Principalmente en la región, porque el despertar del panismo no se da en el 86 en Chihuahua, que a pesar de lo que digan, yo coincido con aquellas voces que dicen que aquel 86 el triunfo del PRI no fue legítimo. Yo comparto esa idea y me reservo por el momento mis elementos para decirlo. Pero el verdadero PAN, ahí es donde el PAN hubiera ganado la primera gubernatura en el país. Pero el verdadero PAN empieza en Chihuahua en 1983, cuando gana Pancho Barrio en Juárez, don Luis H. Álvarez en Chihuahua, el pingüino Humberto Ramos en Cuauhtémoc, Lacho González en Delicias, Carlos Aguilar en Camargo, este señor Villarreal en Parral, y agarran toda esta coordenada. Ahí despierta el PAN en el estado de Chihuahua.
Pero luego viene una descomposición o una recomposición de grupos al interior del PAN, y los históricos que ganaron aquella elección, inclusive el propio Barrio, cuando regresa como candidato en el 92, ya es otra mentalidad, es otra filosofía la que promulgaban. Por eso yo no creo en los partidos. Se supone que en las corrientes filosóficas del pensamiento del PAN es un partido de derecha. PRI, centro-izquierda, con Salinas, centro-derecha, y la izquierda, izquierda-izquierda. Desde el Partido Socialista, desde el PSUM, desde el Partido Comunista, el PT, el PPS, etcétera, etcétera. Pero de pronto, cuando Salinas, el gobierno más panista que ha habido en este país, más apegado a la doctrina y principios de Manuel Gómez Morín, fue el de Carlos Salinas. Ni el de Fox, neoliberal. Ni el de Fox. ¿Oye? Neoliberal. No. Esa es otra contraposición. Por llamarlo de alguna mejor. Ni el de Calderón ni el de Fox. Son una consecuencia de lo de Salinas. Y eso de que neoliberal, no, las corrientes filosóficas. Tenemos que llamarle de alguna manera. No, es que las corrientes filosóficas del pensamiento razón, no conciben el neoliberalismo. El liberalismo tiene que ver con ¿qué? Con la libertad. Así es. Con la libertad de las personas. Pero neoliberal, ¿cuáles nuevas libertades? Si la libertad es la única, la misma que traes cuando naces. Me parece un absurdo desde ahí, Una justificación para justificar precisamente la pérdida del PRI, del centro izquierda, empezar a cargarse más hacia la derecha. O sea, trataron de justificar de alguna manera, ¿no?, la pérdida de ideología, ya lo hemos comentado en otra ocasión. Las pérdidas de ideología, ¿cómo han afectado a los partidos? El redireccionarse bajo intereses particulares, eso es lo que ha llevado a los partidos a lo que tú comentas, de no creer, de que la gente no cree en los partidos, ¿no? Se extravían los partidos, y en realidad, vamos, Javier Corral es un intelectualazo, lo aprecio mucho, platicar con él es riquísimo, pero sí diciendo de él, hombre, hacer una alianza entre izquierda y derecha, por ejemplo, ¿de qué se trata? Mira, don Antanas Mockus, que fue candidato, es un filósofo, que de pronto hacía críticas, etcétera, etcétera, y decía que él nunca iba a entrar a política partidista, porque no era lo de él. Pero de pronto dice, caray, ya no quiero ver los toros desde la trinchera. Formó su propio partido, fue alcalde de Bogotá, de ser la ciudad más insegura del mundo, la hizo la ciudad más segura del mundo. Siguió, gobernó un estado y fue candidato a presidente de la República. Ahí es donde, el año pasado, es donde fallan totalmente las encuestas. Es el primer fallo catastrófico de las encuestas, cuando todas apuntaban a que iba a ganar él, y ganó este señor Santos que gobierna en este momento. Pero en Colombia, si no tienes el 50+1, hay una segunda ronda, hasta que se junte eso. Cuando pierde Antanas Mockus, los otros partidos, los partiditos, los arganes, los que siempre están ahí, que son negocios particulares viviendo el presupuesto, le dicen a don Antanas que se van a sumar a él, y que con eso alcanzaría la mayoría. ¿Sabes qué les dijo? No, llegar al poder por el poder, no. Yo traigo una filosofía, y si no es bajo esta filosofía estricta, no llego. Y lo rechazó. Pero aquí en México, la incongruencia de unir al PRD con el PAN, ¿no? Yo creo que esa sí es una incongruencia totalmente. O sea, ¿cómo vas a creer en los partidos políticos? Y me ha tocado, fíjate, don Luis H. Álvarez, Pablo Emilio Madero, que compitió contra Miguel de la Madrid, era el único contrincante. Era Almacenes Más, me parece, frente a la Camazón, en el Mercado Juárez. Ahí, en esa esquinita, lo entrevisté. Me pareció un hombre tan congruente, me pareció un hombre tan interesante, pero cuando se viene el PAN, Chihuahua, a conquistar el poder y empieza a negar el poder, se viene una rebatinga atroz en el PAN, y él termina yéndose del PAN, volviendo a competir en la presidencia de la República, por un partido en el que don Lencho fue candidato a senador después, fíjate, por el de don Pablo Emilio Madero, no recuerdo el nombre.
En el 82, en el 88, me toca entrevistar en el Club Sertoma Antiguo, enfrente del Hogar de Niñas, a Cuauhtémoc Cárdenas. Era un grupito muy pequeño, estaba don Lucho Treviño Santos, el profesor Rubén Loya Rivas, el profe Pancho Valenzuela, Lázaro Portillo, estaban algunos ahí, pero muy poco. Y los izquierdistas de siempre, el profesor Tavares, el profesor Zamarrón, el profesor Casillas, algunos estaban ahí. Y me tocó entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué tipo tan congruente? No se formaba el PRD todavía, era el Frente Cardenista, que sumó al PSUM, PST, PPS y por ahí algún otro partido regional. Dentro de esas entrevistas también me tocó entrevistar a Maquí. Tipo muy arrebatado, muy arrebatado. Yo no quiero desmitificar a Maquillo, pero me parecía un tipo de lenguaje muy valiente para el México de entonces. Pero, salvo tu mejor opinión, yo no le busqué, veía mucho así un estadista, un hombre que pudiera transformar realmente México a través de las ideas, a través del liderazgo que sí tenía, a través de fuerza emocional que sí tenía, pero no a través de las ideas. Y Carlos Salinas, un tipo sagaz, astuto. Se quita el saco, anda en guayabera, se baja supuestamente, entre comillas, a nivel de pueblo. Que maneja la mercadotecnia gubernamental como ninguno. Y nos seduce a todos. Así es. El propio Pancho Barrio a mí me lo dijo en una entrevista. Que él, cuando habló con Salinas, fue un tipo que lo sedujo. Que tiene mucha capacidad de liderazgo. Sí. Y así les puedo mencionar muchas entrevistas de muchos, Diego Fernández de Ceballos. Tiene una plática excelsa cuando platican en privado. Sí. Excelsa, maravillosa. Son personas que atraen con su plática, ¿no? Pero le hablas de política y se transforma como... Sí. O sea, se transforma. Porfirio Muñoz Ledo. Yo recuerdo la primera vez que vino, que me tocó hacer una entrevista ahí en Radiza. Oiga, don Porfirio, ¿usted cree? No es cuestión de creer. ¿Quién te dijo eso? Si no es de fe. La política. Y me puso una felpa. Como palo de gallinero me puso la siguiente vez. Y dije, no, ya sé cuál es el punto flaco de Porfirio Muñoz Ledo. Es el mismito de Javier Corral. Le hace uno un mismo botón, el del ego, y los echa a andar. Conseguí el libro de compromisos que Porfirio escribe cuando se sale del PRI para irse con Cuauhtémoc en el 89. No sé si fue antes que renunció, pero lo escribí en ese entonces, compromisos. Y antes de entrar a la entrevista, don Porfirio, ¿me hace el favor de autografiarme su libro? Porque al final no te lo iba a autografiar. No. A mí me valía gorro el libro. Lo que quería era sacar una entrevista interesante. Tú sí sabes, muchacho. Tú sí sabes. ¿Cómo te llamas? Y llevé la entrevista por donde me dio mi gana. Sí. Entonces, esa mentalidad de los políticos nuestros que no atienden ideologías, sino intereses de momento y en todo caso de grupo. A mí me dice que el partidismo mexicano no es congruente. Juan Villoro, 3 días antes de la elección del pasado julio, le preguntaron en El País de España que qué opinaba la elección. Ahorita hilo con lo anterior que estaba diciendo. Dijo Juan Villoro: Josefina Vázquez Mota no funcionó, no encuadró, no hizo clic. Me hago entender, no eran sus palabras. Enrique Peña Nieto es el representante de una arrolladora maquinaria que construyeron para hacer un presidente de la República. Y me parece muy puntual eso.
Y cuando dice Andrés Manuel López Obrador, dijo, es un político con ideas anticuadas y con muy poca capacidad de autocrítica. Pero a pesar de eso voy a votar por él. Eso dijo Juan Villoro. ¿Qué pasa con el partidismo mexicano? Muy poca capacidad de autocrítica y anticuado, porque no modernizan sus métodos de proselitismo político. Que muy curiosamente, la pasada elección, en este 5º distrito electoral, el PRI llevó la campaña más científica y más técnica que me haya tocado ver. Y que es la tendencia que se viene ahora en los medios. Pero estamos hablando del locutor. Que en 1957, si mal no recuerdo, fue cuando se instauró, ¿no? O se instituyó el Día del Locutor. No lo recuerdo, te mentiría. No lo recuerdo, pero... Elsa Aguirre fue la primer madrina, si mal no recuerdo. No vivía yo, pero era Elsa Aguirre. Le platicaron a uno. Oye, pero que cuéntanos, volviendo a lo del locutor, de los que iniciaron o de los que estaban, ya nos dijiste algunos nombres, si nos puedes mencionar algunos otros. Recordamos a la primer mujer locutora, Argelia Arispe, que en paz descanse. Argelia Arispe. Arrepéchese que ahí va el agua. Oiga, déjenme les cuento una anécdota, verídica pero cierta. Porque a Araceli le va a gustar, le va a recrear esto. Cuando está el verano caliente del 86, yo recuerdo que ya me tocó. Estaba yo en cabina. Yo cerraba. Yo tenía el noticiero. Yo tenía el noticiero. Todavía cuando la famosa Resistencia Civil. Ya estaba Jaime Narváez de gerente. Llegó un grupo de panistas a echarnos para afuera. ¿Sabe quién era? Patricia Terrazas. Patricia Terrazas Salen. Claro, sí, me tocó el 86, a mí también estaba. Nos echó para afuera de la cabina y cerró la radio. La XCJK y XBZ Grupo Circo nos están en la calle Tercera Sur, 107 Altos. La guerrera del norte, le decía Diego Fernández de Ceballos. Sí, cuando llegó fue y la guerrillera del norte. Los árboles que podaron aquí en la plaza, también en la presidencia y municipal. Cuando la sí. abuela acá en Nachito se prendía de los árboles y no quiero que me los llene. Y Nacho Medina, el papá, con el vientrezote que tiene, se quería agarrar pero no le alcanzaba. No alcanzaba a abrazar él. Esa rebelión de esa... Eso me tocó a mí en Carriola o muy chiquito. Yo me acuerdo muy y también me tocó estar junto con Rodolfo Arciniega, en lo que era la JK, éramos Rodolfo Arciniega y yo, los que estábamos de guardia en la primera y única huelga que ha habido en la historia de la radio en México. No recuerdo el año 80 y tantos. Y de los que... Delicio fue un referente, es un referente estatal de la radiodifusión. Cuando don Roberto Díaz García era el gerente de la XCHM, porque ya XCBN se suma creo que en los 70s, sí. Surgen voces como la de Sergio Villarreal Luján, que fue la voz de Canal 2, fue la voz de Canal 5, fue la voz de Corona, ganó un premio latinoamericano de grabar anuncios, estuvo en Radio 1000, llegó a transmitir Liga Mexicana, creo que para Radio 1000, y aquí salió Marcos Alfredo Coronado, que también fue voz de Canal 5, no estoy cierto si de Canal 2, que estuvo y está en México muy fuerte todavía, y que tuvo una trascendencia tremenda. Estaba también, llegó la Ráfaga Portillo, todo un caso de la radiodifusión. ¿Cómo están mis amigos? Yo muy bien, porque mi madre dice que tengo muchas suegras. Y se inventó aquel personaje de Pepe Pueblo. Pepe Pueblo. Se mandaba las cartas él solo, aunque dicen algunos que otras se las mandaban. La versión de él, que es la que yo conozco, él se mandaba las cartas y le tiraba a todo mundo. Y ella se descubrió que era él. Inclusive compuso una canción. Y Pepe Pueblo me dicen, porque Pepe Pueblo soy. Y la cantó Chicoche y La Crisis. Y en aquellos movimientos de normalista, que fue donde la conocí yo, de los 70, 78, 79, los poníamos de manera casi clandestina a Chabuca Granda, a Tania Libertad, a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Atahualpa Yupanqui, puro revolucionario, etcétera, etcétera. Poníamos esa. Y ahí estuvo la Ráfaga Portillo, esa autoría de él, y nunca cobró regalías porque nunca la registró.
¿Qué tal? Pero en el disco dice autor Pepe Pueblo, un disco de Ariola, de Chicoche, de esos Chicoche. 45, porque para los chavos de hoy, los discos 45, antes los discos no eran como los ven hoy, no, eran unos discos de acetato negros, de este tamaño, y había unos R33 y los 45 chiquitos. Así es. No me tocó a mí todavía. ¡Seguro! Pero fíjate ¿Qué cómo más? una voz te relaciona, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la voz de Sergio Villarreal era la voz oficial del licenciado Fernando Baeza siendo gobernador. ¿Sí? Sí. Y cómo enlazaban cuando él hacía un comentario de alguna obra, alguna situación, pues inmediatamente enlazabas la figura del licenciado Fernando Baeza. Porque como esa es gobernador. otra. El primer programa que hay en Delicias de que un presidente municipal, y creo que en el estado, habría que revisarlo a nivel nacional, va a las estaciones de radio a informar cada semana, a recibir las llamadas telefónicas, fue Fernando Báez en 1977 con don Roberto Díaz García. Me parece que para esos entonces ya no estaba Sergio Villarreal, pero sí estaba Manuel Cruz, después estuvo en México. Y entonces cuando viene Fernando Baeza, toma de referencia a Radiza, no era Radiza entonces, al señor Díaz, le arman el programa estatal del gobernador, ahí empiezan los programas con el gobernador, siguen con Barrio, siguen con Patricio y los retira César Duarte, que es el más radiofónico de todos los gobernadores que al menos me ha tocado conocer, de Óscar Ornelas, Saúl González Herrera hasta acá. Instaura eso, pero fue aquí en Delicias donde se inicia también. Entonces, la radio es un referente extraordinario de la comunicación, con mi entrañable doña Argelia Arispe. Así es. Antes eran voces, ¿no? Escuchabas a doña Argelia, pues descanse, y lo ubicabas inmediatamente. ¡Ya repéchese que hay el agua! Han tenido que diversificar esa situación, y ahora ya no es tanto la voz, sino también el hecho del ingenio, del ser no cómico, gracioso, No, la agilidad mental. La agilidad mental. La radio actual no se hace Así con es. la voz. Así es. Hoy, antes... Buenas tardes, señorita Araceli. Es un gusto que esté con nosotros en esta tarde, en este maravilloso programa de Agape Producciones. Son las 9 de la mañana, es un excelente día. No, el día de hoy tienes que ponerle espontaneidad. Ya Así es. esa parte de la locución pasó. Ahorita ya que le hablan a uno y que la monedita... Es un ingenio de los locutores Esa cabineros. monedita. Esa moneda. Maravilloso, Tremendo. Cabina a mí nunca me gustó. Hice cabina porque pues, tenía que tragar, ¿no? Así es, más nombres que recuerde. Está Canito, que hace don poco, Octavio Cano exactamente, Rodríguez. hace poco se retira apenas. Estúpido Canito. Cuando la Un ráfaga, saludo para Canito. cuando la ráfaga andaba era la ráfaga Portillo, porque antes los artistas del pueblo eran los locutores, eran los ídolos. Andaba la ráfaga de locutor, y ráfaga era para ocurrente. Y decía la ráfaga, y enciérrenlos, ya van a cerrar Mioki porque está lleno de locos. Y lo decía. Y un día estaba Canito en Mioki, que él estaba en la BZ, estación Modesta, que estaba por el Salado, Sí. y que se iba vía Canito. Llega Canito a una cantina Mioki, y ¿usted es locutor, compa? Sí, locutor. Sí, oiga, ¿y quién es usted? Pues Canito, por adornarse. La foga Portillo, tú eres el que dices que aquí por locos y fue tú. Puse una tanquita al pobre. Muy buena anécdota. Peliche, decía Canito. Saludos a don Octavio Cano. A don Octavio Cano, Anécdotas que muy hemos apreciable. visto. Así Pues es. dice, sí, Fernando Díaz de Santana, que estuvo después exactamente. en Radio Cañón, cuando Así Radio es, Cañón Díaz era de las Santana. pocas que tenía cobertura nacional. Miguel Sergio Celes Navarro. Muñoz, don Miguel Navarro, que estuvo en Radio 1000 en aquella época de oro. Así es. Estuvo en Radio Miguel 1000. Navarro, Chuy Jesús López, López con sus, Muñoz, con sus que- estos también que hacía, que eran, ¿cómo se llaman? Maratones o cómo. Sí, maratones, hizo un maratón de radio, les digo exactamente, el 6 de diciembre de 1989, porque ese día Sí. salió a publicación la primera edición del Diario de Delicias. Ese día está el maratón de la Cruz Roja para Así hacer el es. banco Para de el Cruz sangre. Roja, ¿no? Me tocó. Exactamente, Pero ya había el hecho Me Banco de tocó otras. entrevistarlo en esa Y ocasión. pues para el diario. Sí. Y el buen Chuy, hizo 2, 3 de este tipo que duraba 2, 3 días al micrófono. Sí, exactamente. No se ha perdido ese liderazgo, Rubén, porque anteriormente convocaban, por ejemplo, convocaban Chuy López a hacer ese maratón y la gente acudía. Sí. No se ha perdido ya un tanto esa mística del locutor de convocar y de poder No. llevar a O cabo. porque ayudar. ahora ya son muchos. ¿No? también. Ve el Radio Teletón, lo que junta.
son los locutores. Sí. Ve el Radio Teletón lo que hace. Así es. Lo que pasa es que ahora tiene Por que eso vestirlo de la pregunta. espectáculos. De otra serie de... Se bajó esa. De otra serie de cosas los tienen que estar vistiendo. Así es. Está Cheche Meléndez, Sí. Jesús Araujo, que aunque no empezó aquí, empezó en Sinaloa hace cerca de 40 años, tiene 38 años dentro del medio, 15 años reconocidos por el sindicato, pero también le mandamos un Sí, saludo a Jesús Araujo. José Meléndez era estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación En Juárez, sí. de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez. Y en las vacaciones, venía a Delicias. Me ayudaba a mí en los noticieros, en sus vacaciones. Y ahí empieza Cheche Meléndez. Fíjate. Fidel Díaz. Fidel desde luego, Díaz, Fidel sí, Díaz también Leiva, que lo recordamos con mucho cariño. Camilo Muñoz Ortega. Camilo Villanueva. Camilo Villanueva. Sí, esa fue una Arciniega. generación, Rodolfo Arciniega, que nos tocó ir a hacer el Así examen es. de locutores juntos a la Ciudad de México. Antes los locutores los exámenes los teníamos que presentar a la Ciudad de México. Nos hacían un examen oral, uno escrito y uno de idiomas. Primero era el escrito, de 100 aciertos sabíamos que pasar 80 para poder sacar un 6. Y luego nos pasamos a prácticas de cabina, donde nos ponían a leer anuncios, noticieros, improvisar, etcétera, etcétera. Y luego pasamos a idiomas, donde nos ponían a leer algunas palabras de moda, ¿no? Que Volkswagen, ay, perro. Y me tocó ir con Rodolfo Arciniega, 1981-82, a México. Él sí lo pasó, yo tuve que regresar después a sacarlos, pero todavía nos costaban. El día de hoy los exámenes, ya le otorgó la plaza a la empresa y al sindicato, le da sus papeles y le mandan la certificación. A nosotros todavía nos tocó Hacer examen. traer ese Entonces tipo de ya no exámenes. hacen. Y la primera mujer que bajo el esquema que les estoy comentando tuvo una licencia de locutor en Delicia y en el estado de Chihuahua siendo mujer fue Argelia. Así es. Argelia. También mandamos un saludo a Olga Lidia Mimbela. también. Olga Lidia Mimbela, ¿cómo no? Ella Claro. llegó cuando yo estaba en la XCJK, ya de salida, llega Olga Mimbela, pero llega como programadora. Ujú. Como programadora. Está en Grupo Asir, después se sale y regresa otra vez a Grupo Asir y luego se viene a GRD. Empieza el programa ese que tenía de denuncia social. denuncia social Así es. y hace una revolución, Sí. Olga. Hace una A revolución, las 11 de la Olga. mañana por ahí en HM estaba. ¿verdad? Sí, hace una Sí. revolución, Olga, con ese programa y se da cuenta de la habilidad que tiene para el micrófono, Olga. Así es. Y se mete a la vida sindical y hoy es una dirigente, pero sobre todo un ser humano extraordinario. Sí. Y yo quisiera recordar a mi padrino, Jesús Manuel Hermenegildo Mendoza Cuevas, Chuma, que fue la Chuma. persona que me heredó la primera plaza en la radio de misceláneo, quien creyó en mí, igual que don Juventino Ontiveros Tinajero, Don entonces Juventino dirigente Ontiveros, del sí, sindicato cómo de la no. radio y locutor eterna del XCJK, duró casi 50 Sí. años, a don Abraham Juarico López, que era el gerente de esa estación y una de las mejores voces que me ha tocado conocer. Pues tanta gente, Luis Tanta Alonso gente. Pando Valenzuela, que en paz descanse, Luis Carlos Águila Portillo, una de las El Águila mejores Portillo, voces que me claro. ha tocado escuchar El y Águila que se nos Portillo. adelantó en el camino, Fidel Así Díaz es. Leiva, Fito Chávez, que después se fue a Cuauhtémoc, válgame, Rafael Muñoz Ortega, que se fue a Mexicali, Sí. Sergio, válgame, que está en Celis Muñoz, que está en Chihuahua. Un Es muy sinfín. amplia la historia de la radiodifusión en Delicias Así y muy es. rica, muy padre. Sí, definitivamente. Pues toda A los una. señores Díaz también. Los que- señores Díaz, No, don Roberto, no, 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 pues, no, no, empresa, así es. ¿cuál sería la primera este, estación de radio en Delicias? La BZ. La BZ. La BZ. La BZ que estaba Ahí en una estación del ferrocarril, en un vagón del ferrocarril, Un ahí vagón. estaba la BZ. Y posteriormente fue la que estaba instalada acá entre Meoqui y Delicias, en ¿Sí? el Salado. Y déjenme decirles, yo tengo el primer equipo de control remoto, vía telefónica, que llegó a Delicias y que era de la BZ. ¿Qué Lo tal? rescaté, junto con un micrófono que me regala Chuy Araujo, de esos que aparecen ahí como con Luis Miguel, Ujú. de esos. Creo Yo que tengo parte de ese equipo y tengo en mi casa varias novelas en grabadora de carrete de Porfirio Cadena. ¡Down, down! ¡Tacha! ¡Ufrasia! Entonces sí podíamos echar Pasaba a volar nuestra Antonio de la Rosa y imaginación. Flores.
Pasaba Porfirio Calimán y luego después Calimán. Calimán. Sí. Julián Los Gallardo, los Yo era una bandidos bebé, del Río pero sí me Frío. acuerdo. El Ah, Redentor, los bandidos del Río Río Frío, Frío. Felipe Toda una Reyes, época, toda una Felipe época. Reyes. por las noches. Y el primer, yo creo que hablar del señor Roberto Díaz como es de los primeros empresarios de aquí, de Licienses, pues, que le entraron a este tema de la en radio, su ¿no? medio. Mira, no. ¿Quién Él, sería? por su cuñado, que es el profe de carpintería, que era profe de carpintería. Raúl de la ley. Reyes. Don Raúl Raúl Reyes. Salmón, que Eran cuñado. Cuñado. La hermana del esposa señor que Díaz, acaba de que fallecer. por cierto acaba de fallecer, está casada con él. Según me comentó el señor Díaz, él tenía sus carros de sonido en Chihuahua y fue invitado por él a venir aquí a Delicias para los carros de sonido para el negocio familiar. Se enrola en la radio. ¿El profe Raúl? No, el Ah, señor el Díaz. señor No, Díaz. él ya estaba en la radio. Ya. Sí, me acuerdo cuando estábamos en secundaria, traía sus carros de sonido aquí en Sí, Delicias, el él- profe. a eso vino el Así señor es. Díaz, el profesor Raúl Reyes Salmón ya tenía ya estaba, lo trajo. Y se enreda en esto. Y curiosamente, el señor Díaz se convierte en el principal maestro, hacedor de locutores, descubridor de talentos en Delicias, y en el empresario más exitoso. Es hasta esta fecha el único empresario de la industria de la radio que ha construido edificios propios para la radio. El que está en la XHM, en la Avenida del Parque, Del cual fue él lo gerente. promovió y lo construyó como gerente de la XHM. Luego empezó, ahí por donde está Canadá por la segunda, adelantito, vidrio plano comercial, pegadito, ahí empezó la 660. Hizo su propio edificio en el santuario y llega a Flamingos. Y ahora hizo un Mega edificio. flamante edificio Así enfrente es. del Hotel Casa Grande. Si no lo han conocido, la verdad, elegante, armonioso, funcional, extraordinario. No me ha tocado ver en un largo recorrido un edificio, yo diría hasta glamuroso. Y ya viene Arturo, que era un mocoso, mocudo de secundaria, siempre inquieto, siempre un veneno. Y hasta Y la está en fecha. cabina. Y siempre con esa visión. Arturo le vino a dar a Radiza Otro, sí, un giro totalmente. un giro total. Y Mario, 360 que grados. es un tipazo, es un Sí, Mario. generoso ser humano. Un abrazo Y especialista en la mercadotecnia, los señores Díaz. Y ya tienen ahí a una de las niñas de Mario. para Mario. Así Es la creativa. Hacen Y ahí todo un viene la equipo, cuarta ¿no? generación ya. Sí. Todo un equipo, Sí, es todo un Cada equipo. quien, vemos a Arturo cómo lo hace muy fácil esto, ¿no? O sea, lo platicas con él y dices esto, la radio es lo más sencillo del mundo, ¿no? El señor Díaz. Esto es increíble platicar con ellos, ¿no? Con Arturo, con Mario. Toda una... Institución. Las poesías del señor Díaz, Sí. y lo, Sí, sí, lo sí. oyes Algo con que aquel pocos saben, Chihuahua. Algo que pocos saben. Mario Díaz, siendo locutor. Mario Díaz fue el que metió, ya cuando llega Mario a la radio, empieza la HM a meterle acá. Cuando compran la radio Radiola, la BN, se va al grupo del señor Bone. Mario Díaz empieza a hacer una radio, ¿qué onda, mi raza? ¿Qué pues? Uno de los cabineros naturales maravillosos. Y empieza a meter la música en inglés. Pues Mario Díaz fue invitado a trabajar como locutor. No recuerdo con cuál radio, pero me parece que con el grupo Radio 1000 a la Ciudad de México. Y no se fue. No, pues ¿cómo? No. ¿Iba a descuidar la casa? Pero Mario Una buena Díaz oportunidad. ha sido uno de los cabineros extraordinarios en Delicias, como lo fue Marcos Alfredo, como lo fue La Ráfaga, como lo fue don Miguel Navarro, como lo fue Sergio Villarreal. No así el caso de Efraín Payán Meléndez, que era más intelectualón. El premio aquel de los 64,000 pesos de don Pedro Ferriz de Cone, sí. Pedro Ferriz Santa Cruz, de los 60, Santa Cruz. lo ganó el segundo lugar, Efraín, Efraín Payán. participando en la historia del béisbol. ¿Qué tal? El segundo lugar. Un tipazo, Efraín, también. Muy culto. Sí. Se lo cotorreaba a La Ráfaga. Ándale, Efraín. Porque decía que era muy pulcro en su lenguaje. Y en realidad sí. Entonces le decía a La Ráfaga. Y ahora, aquí viene el que presenta al peojo y a la peulga. Efraín Payán Meléndez. El peor y la paulia. Qué padre recordar todo, porque bueno, Sí, hay cómo cosas no. que nos tocaron, otras cosas que no. Yo creo que la historia de Delicias se ha ido conformando ya, que a pesar de que tenemos que 77 años, 78, ¿cuántos? 80, Ya vamos cumplimos para 80 80 en abril. 80 ya.
80 años ya. Oye. Bueno, es que me quedé en el 77. Otra anécdota verídica, pero cierta. Héctor Fierro Chavarría, otro talentazo. Antes las cabinas teníamos, aguante, el micrófono lo tenemos aquí. Aquí teníamos la consola con los botones. Aquí teníamos una tornamesa y a la izquierda otra donde tocábamos los discos. Y ahí los colocaba uno con la agujita y ahí les colocaba uno. Y luego aquí a un lado tenía las cartucheras. Pues ahí estaba. Fierrito era pero muy desgarbado. Le gustaba mucho hacerse en la silla así para atrás. Estaba una canción y de pronto se escucha la aguja rechinar. Pues ¿qué pasa, Fierrito? No, hombre, se había caído, se fue para atrás con tu silla y aventó cartuchos, discos. Muy buenas Ay, anécdotas. Fierrito. Eran unas grandes consolas, ¿verdad? De controladores, ahora ya son... No, ya. Sí. Ahorita Todavía tú le pones 660. un clic a la computadora y Pero ya. todavía 660 en las antiguas instalaciones me tocó, por ahí en que me enseñó Miguel Navarro, todavía tenían consolas antiguas ahí que funcionaban a la perfección. Obviamente ya ahora con el nuevo edificio. Yo tienen conservo todo, una. Tecnología, sí. No, es que la consola se sigue utilizando, ¿ve? La consola se sigue utilizando para como mezclador, ecualizador, etcétera, etcétera. La computadora es la almacenadora de datos que nos ayuda antes. Hijo, era un tiro porque nos presentaban una lista de canciones. Buscar en los discos. Canción número 1, Amor no me ignores, autor Camilo Sesto, número de disco 370. Y luego enseguida Camilo Sesto venía Me Basta, José José, autor Rafael Pérez Botija, número de disco 1208. Lo tenía listo. Y luego, corte de la 7.5, Catego, cartucho número 30, una cartuchera. Y luego sigue Saps, Almacenes Más, cartucho número 35. La quemazón. Y poníamos unos alteros de cartuchos. Y ahí estábamos. Terminaba y abría el micrófono. Y un cartucho. Y luego el otro. A sacar y a meter el otro. Y el otro. Y luego el teléfono. Oiga, que me complace para quién. Y el disco. Era una locura las cabinas. Ahora me da risa como se mueven los gentes de la... Y luego que teníamos la mendiga grabadora acá atrás, de esas de carrete. Y que la plástica, y no agarra la mugre grabadora y nos trancamos unos patadones para que arrancara. Y ahí va la grabadora y el teléfono. Y oiga, Rubén, es que no está cuidando la cabina. Hubo una laguna de 20 segundos. Dice, pues es que no arranca esta cartuchera. Y la cartuchera. Era un tirote la radio de entonces. Muy interesante. A mí me tocó esa época en romántica, todavía en el 2000, 98, así operábamos. Todavía con cartuchos. Eran minidiscos, pero era así, la cabina de audio, los comerciales acá y no había computadora. No, pero los minidiscos ya te simplificaban mucho porque podías poner varios, ¿no? Sí, eran todos Acá Pero los cartuchotes, eran cartuchos de esos de grabador Sí, que un sí. tiempo fueron cassette, cartuchos. Sí, unos cartuchos. Ahí los poníamos. Y los se grababan en unas grabadoras de carrete. No, y antes el locutor grababa un anuncio de 20, 30 segundos de Gilito como le Catego, su tienda de categoría en delicias, presenta, pero era derechito. O Casa Ramos, delicias, el mejor trato, esa era la frase de entonces. Zapatería Perico o Don Chinto Peña, era así de un solo golpe. No, ahora empieza Zapatería, a ver, quítale, Perico, y le editan. No, ahora la tecnología ayuda muchísimo A simplificar, a la radio. Antes no teníamos posibilidades de nada. De equivocaciones, nada. Era de veras muy, muy, muy terrible. A mí nunca me gustó la cabina. Porque no tengo gracia para la cabina. Es muy inquieto aparte. Sí. No, tú estás quieto, Rubén. ¡Olis! ¡Olis! Muy bueno. Un saludo también para Gaby Mendoza también. Gaby Mendoza, sobrina de Chuma. Sí. ¿Cuál ha sido el pasaje de Alicia ya en tu época? Sabemos que los de Saucillo dicen que eres de aquí, los de aquí dicen que eres de Saucillo. Pero desde que llegaste aquí, ¿cuál es lo que más recuerdas de haber vivido en tu época como locutor o como periodista? Cuando, creo que era 91, 92, hay una fuga de reos en la ciudad de Chihuahua. Y había uno, Rafael Parga Palafox,
el Parga. El Parga. Era originario de Camargo. Total, de que lo encuentran en una plaza en Chihuahua y un gatillero lo mata. No voy a dar detalles porque no es el punto. Voy al punto que me señalas. Cuando se fuga el Parga, me habla Gamaliel Linares, de Elías Montañez de Zara, Así es. que estábamos en el diario juntos. Me toca ir a Camargo a entrevistar a la mamá por una orden de información. Y como todos los reporteros andaban trabajando, pues me tocó ir. No fue aquellas veces que descansé a todos, porque una vez llegué me bajó la regla y descansé a todo el personal del diario, a todo, y me quedé trabajando yo solo. De esas raras veces. ¿O no es cierto? Sí. Me fui a Camargo a reportear. Y allá rumbo a Boquilla, creo que Colonia Abraham González o La Chavira, entro a la casa de Parga Palafox. Y la mamá, de esas señoras de antes, con su delantarcito, chaparrita, acabada, y con muchas macetas por todos lados, alegre, y muy humilde la casa. Le digo, señora, la mamá del Parga, de Rafael Parga, yo soy, joven, pásele, un vasito de agua, de esas gentes de pueblo. Digo, señora, pues vengo a ver qué opina de la fuga de su hijo. No, pues yo espero que mi hijo vuelva, ojalá, que regrese, que esté bien, que no me le hagan daño. Empezaban a aparecer los celulares. Yo llevaba uno de la empresa. Ya venía yo de regreso. Al cruzar la autopista, al cruzar la caseta de Camargo, la de Altavista, me llama Gamaliel y dice, oiga, don Rubén, ¿ya la entrevistó? Sí, ya la entrevistó, regrésese. Ya lo mataron. Oh. Me regreso. Y llego yo con la mamá, pásele, joven, otra vez. Sí. Y le digo, oiga, señora, pues disculpe, pues ahora vengo a ver qué opina de la muerte de su hijo. Y se me abraza. Ya lo mataron. Yo pensé que ya sabía, yo le avisé. Y se me abrazó. Y ahí, en ese momento, era el ser humano o el reportero. Me olvidé del ser humano, del reportero, la abracé, busqué darle un vaso de agua, se sentó y cuando se tranquiliza, así en una forma muy lastimosa, me dice, mi hijo hubiera sido un gran pintor, pero ese Chente González y Elías Ramírez nunca lo dejaron, siempre lo persiguieron, fueron muy malos con él. Y así empecé la crónica que escribí para el diario, que se fue al diario de Chihuahua, al diario de Juárez, y se fue con Notimex a México, que yo era corresponsal de Notimex, y que Araceli y yo tenemos por ahí también otra anécdota, travesura, cuando un artículo de Araceli lo mandé a Notimex y se fue para todo el país, ¿lo recuerdan? Sí, cómo no. Se fue a Notimex e inició esa crónica. Mi hijo hubiera sido un gran pintor, pero ese Chente González y Elías Ramírez lo persiguieron, fueron muy malos. Ese momento fue para mí muy aleccionador, porque de pronto el reportero tiene que ser frío, pero ¿cómo podrías conservar la prudencia y la frialdad ante una situación así? Cuando sabes que tú cometiste un error a la hora de la comunicación con esa mujer. Y está llorando una madre, que ahora sí, como dice el poema, aunque asesino y todo, es mi hijo. Así es. Así es. Se me estruja la piel todavía cuando recuerdo esa lo anécdota. recuerdas. Claro, son momentos complicados, ¿no? Difíciles. Muy, muy difíciles. Así es. No, anécdotas hay. Muchas me encañonaron una vez en Camargo, cuando Amador Levario Quirós fue muerto allá en donde está el Hotel Santa Fe. Y yo llegué, el comandante Arias, recuerdo muy bien, quedó lesionado. Él era elegido el mulato, Amador Levario. No lo mataron ahí. Después apareció muerto de rumbo a San Francisco de Conchos, pero mataron a uno de sus sicarios, no sé qué era, 1989. Y entro yo a la clínica Santa Clara con una guayabera de esas
yucateco, y me puse la libreta acá atrás, porque antes que grabador ni que nada. Sí, ¿no? antes cargábamos la libreta en el libreta. La pantalón. libreta. Sí, me la puse aquí y entré a la clínica Santa Clara a ver cómo está el comandante Arias. Y siento por atrás. ¡Identifícate! Yo no fui. Esa prensa, decía yo. Ya me quitaron eso y era prensa, pero fue la primera vez que sentí muy feo, muy feo. Sentí el cañón muy feo. Y una vez estábamos en la cabina y llegó, no voy a decir el nombre, un compañero de la radio. Mira, aquí traigo una entrevista de esa grabadora Sanyo, de cassette. Llegó y la puso. Cucarachas por todo. Algunos compañeros que han de estar viendo el programa deben de estar dando. Acordando. Así es. De ahí el término fuera de libreta, ¿verdad? Por Y la ahí, libreta. Sí. fuera de libreta. Es lo que más nos gusta, fuera de libreta. Pues. Así es. No, es que yo digo que en periodismo tienes que distinguir la información que recibes como profesional, la información que recibes como hombre y la información que recibes como amigo. Así es. Como comunicador es para darla a conocer. Como hombre, para que la guardes y la uses cuando la necesites. Y la que recibes como amigo es para que te la guardes Totalmente. hasta que te mueras. Y los fuera de Así libreta es. Quien también falta muchas eso- veces para las columnas. Sí, no, yo digo a propósito de fuera de Sí, libreta. exactamente. ¿Verdad? Así es. Así es. Bueno, pues el tiempo es el peor enemigo de estos programas. Qué bueno que los dejé hablar. Hay que despedirlo. Muchas gracias por acompañarnos. No, ¿de qué? Al contrario. Ahora sí, Un placer. un placer. Igualmente. Compañeros, Es un Es placer estar tenerte, aquí con. Rubén. Exactamente. Sí, tantas historias, tantas anécdotas, Sí, sí. tuve una vivencia, ¿no? Dentro de la radio y dentro del periodismo. Cuando dijiste que venía una excelente persona, dije, entonces, ¿quién es? No, este es Rubén. Ah, Yo también te quiero, güey. En lo personal yo también agradecer tu visita, no, a lo mejor muchos saben, pero a mí quien me dio la oportunidad para empezar a escribir, que es una de las cosas que disfruto, que me gustan, de mis pasiones, fue Rubén en alguna ocasión que escribí Muy chavito, ¿ah? escribí Y lo hace una muy bien. pequeña columna sobre los algodoneros, y de ahí a Rubén le gustó, me invita y ¿Qué edad? descubrí. Yo creo que fue por ahí de los 16, 17 años más o menos. Lo que cuando sé es que empecé a Nachito escribir. fue el articulista más joven en la historia de la ciudad. ¿Qué tal? qué bueno. Ya estás dentro de Bueno. la historia. Que algún día también era serio, pues con nosotros. Sí. Sí, pues sí, ahí estuvimos trabajando juntos en el equipo fundador del diario. Tú sigues como ¿Y en novedades? director. En novedades, ahí tuve la oportunidad de conocerte precisamente en novedades. Yo ya estaba antes en Heraldo. Pero estaba en Tribunas. sociales. En Heraldo en generales, en tribunas sociales. Y entro con ustedes a su equipo y sí, pues una dicha trabajar contigo como siempre, Rubén. Y sabes que eres una persona a la que admiro, a la que aprecio, tienes una gran trayectoria y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y te felicito por todo tu trabajo, por el Día del Locutor y a todos los que nos estén viendo, todos los locutores, muchas felicidades. Yo más que al locutor, al amigo, ¿no? Porque Venga. también Sí, al amigo de- Un saludo a todos los locutores. Ah, para todos. No, sí. No, amigo, Ah, que, muchas gracias que a a mí me ha ustedes. tocado estar mucho como entrevistado, no más que como entrevistador. No soy ni mucho menos. No quiero hacer eso, nada más al reconocer al amigo, ¿no? El trabajo que ha tenido en Delicias, para Delicias, las aportaciones desde donde ha estado. Muchas felicidades. No, al contrario, gracias, Iván, gracias. O sea, que sí te continuamos, no el cambio.